Ahora tiene problemas para entrar el personaje. Bien, estamos ante el rococó. ¿eh? Lo primero que hay que decir que se extiende en parte en el siglo XVIII, entre 1730 y 1780 aproximadamente. Es un estilo puente, digámoslo así, entre el barroco y el neoclasicismo, por lo que tampoco se desarrolla mucho, se desarrolla de manera asimétrica y no continuada ni generalizada. Tanto porque en muchas sociedades no lo acaban de aceptar, ¿no? Veían como el barroco estaba al servicio de la monarquía absolutista y de la religión, y en cambio ya habían comenzado las distintas revoluciones que ya hablábamos en el Renacimiento, pero ahora, pues acompañados de filósofos como Rousseau y otros, este arte se pone cada vez más en manos de la burguesía y de la aristocracia, no tanto del poder absoluto. Es un arte individualista, podemos decir, antiformal, rompe con los cánones clásicos, es un arte también muy hedonista, habla del amor, de los amantes, de la sensualidad, de la sexualidad, y es muy contemporáneo a todo el proceso que está viviendo, digámoslo así, la humanidad, ¿no? De expansión, de conocimiento, de criterios. Y el otro nace en Francia durante el reinado de Luis XV. Y bueno, admite nuevos diseños con formas irregulares. Hay una presencia, sobre todo, ya no tanto en arquitectura, que sigue un poco los parámetros del barroco, pero sí que tiene una presencia, como decía, en la pintura, en la moda, y también el interiorismo, ¿no? Y comienza todo esto un crecimiento de la decoración, del detalle, sí, en general de toda esta de todo este arte minimalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no el minimalismo como lo entendemos hoy, ¿no? Y tiene una menor presencia en escultura y ya he comentado la arquitectura, ¿no? Y sí, como es un arte en función de la aristocracia y de la burguesía, pues está lleno de fama, de lujo, sobre todo, de comodidad, pero sobre todo de exuberancia, ¿no? De lujosidad, ¿no? De pues muchos decorados en oro, las lámparas de araña son muy ostentosas, etcétera, ¿no? Bien, en la arquitectura podemos sacar estas 5 características que yo creo que son importantes, que son normalmente muros policromados en colores pastel, la utilización de líneas curvas, no tanto en el diseño propio del edificio, sino más bien en el orden decorativo, con conchas marinas, con pequeños rosetones, ¿no? O estos tímpanos ovalados. También hay asimetría, que rompe con la simetría convencional, aunque también vamos a ver edificios que van a seguir estas plantas regulares, esta simetría, etc. ¿no? Hay, con estas líneas curvas, pero también es verdad que hay una sencillez, ¿no? En la arquitectura y se centra más en la sofisticación y en que todo tenga cierta claridad y armonía, como veremos en los edificios siguientes, ¿no? Como os decía, el ornamento, la utilización del oro, la utilización de cosas lujosas, ¿no? De ese simbolismo de poder que tenía la aristocracia. Uno de los
principales edificios de rococó que nos podemos encontrar es el Hospicio de San Fernando en Madrid, que hoy actualmente es un museo, por este arquitecto Pedro de Rivera, de 1726, que tiene una planta irregular y los balcones son decorados con los escudos de todas las regiones de España, como podemos ver en la segunda planta. El material que se utiliza es de ladrillo policromado, ¿no? En este tono pastel rosado. Y los adintelamientos de las ventanas y de los vanos son con sillar de piedra. Vemos también esta fachada, este pórtico, así a modo teatral, a modo de telón, como anteriormente hemos visto, ¿no? Estas volutas, ¿no? Muy propias del barroco, estas curvas que se sintonizan también con lo que es la fachada, ¿no? Haciendo de ese movimiento y dinamismo propio del barroco y del rococó. Vemos también esta hornacina donde aparece San Fernando aquí, con muchos ornamentos vegetales en las jambas de las puertas, podemos ver, en las columnas, pues el laurel y todas estas referencias. Vemos también aquí en el templete podemos observar también un vano, un óculo de cristal. Como veis, hay una sofisticación, una armonía, una claridad y una decoración abundante sin dejar ningún descuido, ¿no? Utilizando también esa luz, ¿no? Esos contrastes para resaltar todos los detalles que contienen esta fachada. También cabe destacar, antes de entrar en el Palacio Marqués de Dos Aguas, por ejemplo, en la Catedral de Valencia, yo no sé si habéis tenido alguna oportunidad de verla, pero si vinierais un día aquí a Valencia, os daríais cuenta que la fachada no medirá más de 15 metros, pero esos 15 metros, ayudando de las curvas y las contracurvas, hacen una espectacular fachada barroca, con columnas salomónicas, en fin, con todos estos ornamentos vegetales, ¿no? En Valencia pega muy fuerte porque es una ciudad, el Reino de Valencia es capital de reino y pega muy fuerte, suena muy mal, pero es verdad, ¿no? Tiene gran influencia barroca, ¿no? Y del rococó. Y nos encontramos este palacio del Marqués de Dos Aguas, que como podemos ver es un palacio de 3 plantas, regular. En las esquinas del edificio hay 4 torretas, que ahí se pueden distinguir 2. Y en el lateral de la entrada actualmente entraríamos por esta parte de aquí, ¿vale? Porque esto es todo una plaza peatonal, pero antes no existía. Y nos encontramos esta fachada, fruto del escultor Ignacio Vergara y de Hipólito Rovira, que es el arquitecto de 1740. Es una reconstrucción de un palacio gótico que nos recuerda también esto, ¿no? Las diferentes plantas están tratadas de manera diferente, valga la redundancia, y que nos recuerda a ese gótico, ¿no? Pues la primera planta mucho más sencilla y luego el barroco, es verdad, pues que pone el rococó pone su signo, ¿no? Pues en el piso 2 y 3, viendo esas balaustradas en los ventanales, o esos adintelamientos con yeso más decorativos, formando esa decoración vegetal y haciendo también un llamado a lo que es la cultura valenciana. La fachada, hablando de la fachada propiamente, está hecha de mármol, de alabastro, que es muy utilizado aquí en España. Es este mármol así ocre, que muchas veces tapa, por ejemplo, en la Catedral de Toledo lo podemos observar, que tapan los vanos con este mármol porque es translúcido. ¿Oigo algo?
En esta hornacina central de la fachada podemos observar a la Virgen del Rosario, que es hecha por este escultor, y todo a su alrededor unas grandes alegorías, ¿no?, a los dos ríos fundamentales de la capital del Turia, que es el río Turia y el río Júcar, que flanquean el pórtico hecho de hierro, como podemos observar aquí. Pues estas dos alegorías son dos hombres, vemos ese escorzo, ¿no?, esas exageraciones, ¿no?, en la escultura, ¿eh?, propias del rococó también, ¿no?, con estas curvas, ¿no?, y contracurvas que van a darle más profundidad, ¿eh? Y vemos una fachada que, aunque no tenga mucha profundidad, va a dar mucho movimiento y dinamismo al edificio, ¿no?, creando así pues una auténtica joya del rococó en España. El interior está todo policromado, pues en tonos pastel, azul, signos también de esa ciudad mediterránea, y con mucho dorado, ¿no?, ya no solo en las lámparas, sino también en las cenefas del techo o en otros detalles que van a tener estos palacios. La verdad es que no os he puesto muchas más obras, pero también cabe destacar aquí que, si os acordáis, cuando hablábamos del renacimiento de los edificios de Palladio, pues bueno, Palladio, todos los seguidores empiezan también a emplear este tipo de esquemas, que luego va a dar paso también al neoclasicismo, como lo veremos ya. La escultura, la arquitectura paladina van a utilizar del rococó, pero también sobre todo del neoclasicismo, ¿eh? Recordando también y teniendo presente que el rococó no tiene mucha vida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es más bien una continuación del barroco. Lo que pasa es que rompe, ¿no?, un poco con lo que se estaba llevando hasta ahora, ¿no?, para formar parte no solo del poder absolutista de la monarquía, sino también de la aristocracia y de la burguesía, ¿no?, siendo un arte que da mucha más libertad a los artistas, formando equipos, formando escuelas, y academias que luego darán paso al neoclasicismo, una serie de cambios que ya comentaremos en su día. Bueno, la escultura rococó, pues bueno, no rompe del todo con el barroco, pero sí que es verdad que hay una ligereza en el tamaño, que, como hemos visto ya en las fachadas, tiene un uso decorativo de los vegetales, también con muchas volutas en forma de pergamino, las líneas curvas, esa simetría, ¿no?, rompiendo la simetría de los edificios, ¿eh? Y luego también son muchos temas amorosos, profanos, y la utilización de miniatura para este arte decorativo de las casas, ¿no? Hoy por hoy a todos nos suena lladró, ¿no? Pues bueno, no existía lladró en el rococó, pero sí que es verdad que se nutre, ¿no? Esta empresa de cerámica se nutre, ¿no?, de esta corriente, al igual que, pues, por ejemplo, nuestras abuelas, pues muchos habéis ido a casa de vuestras abuelas y estarán a lo mejor llenas de figuritas de cerámica. Pues todo eso comienza de alguna manera aquí en el rococó. Os he puesto simplemente para que veamos la utilización de esta escultura, de esta obra de Edmond Bouchardon, de este francés, que data de 1746, y es Cupido fabricando su arco. Tenemos un tema mitológico que narra aquí, pues, que Cupido coge a Hércules y a Marte, la maza y artilugios para formar su arco, el que todos conocemos, de Cupido. Y como vemos en sus formas, hay un realismo, hay un naturalismo, hay un cierto equilibrio, se puede decir, pero ya no vemos ese dramatismo, ¿no?, que podíamos ver en el barroco, ni esa figura tan, no sé, tan retorcida, ¿eh? Vemos un escorzo, pero vemos un escorzo en espiral muy flexible, muy lineal, ¿no?
está hecha de mármol tratado con el bulto redondo, ¿no? Pues estas figuras más pulidas, más redondeadas, ¿no? Más angelicales. Vemos que esto es pues eso, un canto a la juventud, ¿no? A la juventud del amor, ¿no? A ese enamoramiento que vamos a ver ahora, sobre todo en la pintura, que es donde rompe un poco todavía más el rococó, ¿eh? Con esa expresión picaresca. Estamos en el tiempo también del Lazarillo de Tormes, por ejemplo, ¿no? Y otras obras, ¿eh? Esa expresión de la cara así medio sonriente, ¿no? Juguetona. Y bien, poco más que decir, ¿no? Pues ya podemos ver, ¿no? Esos detalles, ese casco de Hércules, fijaros, con el león, ¿no? Es pues precioso, ¿no? Esa utilización de... Luego también la finura, ¿no? Con la que hace las plumas de las alas, así que parecen alas de águila, ¿no? Como salen de la espalda, ¿no? Bueno, pues un tratamiento de bulto redondo de las figuras, ¿no? Vemos también, podemos observar que no hay muchas venas, no hay muchas incidencias del tiempo, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados un poco a ver en el barroco, ¿no? Esa autenticidad y ese realismo. Aquí pues hay un realismo, pero es un canto, ¿no? A la juventud. Bien, respecto a la pintura, bueno, pues aquí también hay un gran cambio respecto al rococó, que lo vais a apreciar porque es bastante vistoso, y son temas sobre todo, pues, del enamoramiento, sí, de esa picaresca, de la ilusión, también del detalle, de una cosa rompiendo con el dramatismo, ¿no? De ese detalle, dando importancia también a la totalidad, que no se queda sino en el detalle, que el detalle ayuda a organizar el todo, ¿no? Que no quede todo como un caos, ¿no? Ni como una escena que no tiene mucho sentido, sino que le da toda un sentido, ¿vale? También nos vamos a encontrar pues con una luz local, una luz idealizada, ¿no? Casi divina, ¿no? Que sale de los propios objetos, de las propias personas, ¿eh? No tanto una luz teatral como estábamos acostumbrados, sino más bien una luz local en referencia a ese ideal, ¿no? Bueno, pues eso es un poco las características generales, ¿no? La utilización de tonos pastel, ¿no? Vamos a encontrar también que no va a haber ninguna simetría, que ya estamos acostumbrados en el barroco, ¿no? Con ese uso de las diagonales, ¿eh? Va a ser característico. Y bueno, esas vedutas que pongo ahí, que es un poco también una pintura en función de las ciudades, ¿no? De una oda a las ciudades, ¿no? Pues van a aparecer aquí las primeras pictografías de ciudades, ¿no? De las postales, ¿no? Pues, hoy por hoy podemos tener imanes, ¿eh? O podemos tener otras cosas, ¿no? De la ciudad, no sé, una instantánea, nosotros propios con el móvil. Pero antiguamente pues no había móviles, o no todos tenían fotografías, o no estaba de moda esto de los imanes, y se llevaban postales. Pues el inicio de esas postales son las vedutas, ¿no? Las llamadas vedutas, que significa en italiano vistas. Bien, la primera obra que yo he querido resaltar, que data de 1767, de Fragonard, es un artista francés, pues es el columpio, ¿no? Y vemos aquí pues un paisaje totalmente distinto, ¿no? Esa utilización de la luz a modo natural, a modo local, que sale de la chica, ¿no? Que está columpiándose, esta composición en diagonal gracias a estas cuerdas, ¿no? A la mano que se extiende por aquí, pues aquí tenemos otra, o aquí tenemos otra, ¿no? Claro, casi en penumbra, ¿no? Dando una importancia al color frente al dibujo, ¿no? Sí, al color frente al dibujo. No hay casi arquitectura, parece esta escultura, ¿veis?
Parece ser que es Cupido, con estas alas, angelical, niño, en este pedestal. Y vemos aquí, pues, esta dama, ¿no? Como aquí parece ser que es su marido, ¿no? Que está en penumbra y este es su amante, pues dicen, ¿no? Son interpretaciones de la pintura, ¿no? Y como este, pues mira los bajos de la señorita, ¿no? Y el pintor capta la posición más alta del columpio para que el amante se distraiga. Y detrás, pues tenemos al marido, como podemos observar también, pues un hombre más entrado en edad que la señorita. No hay ningún anacronismo, mirar la importancia de las vestiduras, es una vestidura de la mujer y de los varones que eran de clase pudiente. Está pintado en óleo sobre lienzo de 81 centímetros por 65 de ancho. Ese refinamiento, sensualidad, esos tonos cálidos, ¿no? Y suaves que invitan a la alegría, al enamoramiento, al ay, qué bien estamos. Ese dinamismo que ya decía, ¿no? Y un cambio también que vuelve a aparecer en cierta medida la perspectiva lineal, ¿no? Pues podemos ver que el foco de la imagen va toda por los rayos de luz, ¿no? Sin un punto de fuga claro, pero sí que vuelve a aparecer tratada de otra manera la perspectiva lineal. Y luego toda la decoración, ¿no? Que alberga esta escenografía, este ambiente, ¿no? Boscoso, ¿eh? Imaginario también, ¿no? Es pues alegórico, ¿no? De estos árboles, pues sauces parecen ser, ¿eh? Esos tonos y estos detalles, como cada hoja está pintada, ¿no? Pues es esta obra, El columpio de Fragonard. Bueno, tenemos un poquito, tenemos el embarque para Citerea de Watteau, Watteau, o como se pronuncie. Nosotros, el castellano admite que digamos Watteau, ¿eh? De 1717, que pese a ser anterior a, al columpio de Fragonard, yo creo que da otra, o sea, una visión más clara de lo que es el rococó, ¿no? Que rompe todavía más, si cabe, con el barroco, ¿no? Y es ya solo verla como aquí el dibujo no prevalece para nada, parece que todos son pequeñas manchas, ¿no? Esas pinceladas sueltas, ligeras, donde la importancia está en el color, donde también está hablando aquí este amor ideal, ¿no? Pues en esta primera escena, bueno, todo trata de una composición abierta que se rige por esta, luego, y los planos y la profundidad se adquiere por estas curvas de las montañas, ¿no? Bueno, pues el desfiladero y esta curva que va aquí al lago. Y podemos observar en esta primera escena que serán como las fases del amor, ¿no? Pues estas son las fases del amor, que si tuviéramos ahora, pues aquí como el hombre seduce a la mujer, aquí como la anima, ¿no? A la mujer, ¿no? Tira de ella. ¿Eh? Y aquí como la mujer la acompaña, aunque mira con nostalgia ese primer amor, ¿no? Esa primera, ese primer momento, ¿no? Del amor. Es una escena muy teatral, ¿eh? El ritmo está en cada plano, son distintas escenas, ¿no? No hay, no hay para cada escena, estas dos escenas, podemos decir, pues tiene su, su telón, ¿no? Aquí pues una escultura llena de, que parece, puede ser la diosa primavera, bueno, con las flores, estos árboles, ¿no? También muy, una zona más boscosa frente a esta que es mucho más clara con el agua, ¿no? Los cambios de tono, ¿no? Y luego toda esta muchedumbre al embarque, ¿no? Que va al embarque. Con esta también figura escultórica, ¿no? Bien. Es un óleo sobre lienzo. Este es más grande, este es
es más grande esta composición de 129 centímetros por 194. Ya he hablado, ¿no?, de esa composición abierta, del dinamismo de estas curvas, ¿no?, y estas contracurvas, ¿eh? La luz es general, ¿no? No hay casi claroscuros, quitando la parte esta más boscosa. Es una luz pues ideal, ¿no?, que alumbra el día, que alumbra pues también ese canto de optimismo, ¿no? Sí, de Happy Flower, todo. A ver, no dejo nada. ¡Ay! ¿Repito esta? ¡Ay! Señor. Bueno, pues a lo mejor iba al revés. Bien, como veis,